Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar ese saludo. Todos recordamos la respuesta del ángel: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Cuando le explico a los niños el bautismo, les explico que, para que vean de un modo gráfico lo que significa ser hijo de Dios, a partir de ese momento, les hablo de cuando estaban dentro de, como ellos dicen, de la tripa de mamá, y cómo a través de un cordón umbilical ellos eran alimentados. Y en el momento de nuestro bautismo, Dios nos une a Él con un cordón umbilical también, y nos envía la sangre de su Hijo, que es la gracia, la sangre de Cristo. Por eso cuando veas a la Virgen con el niño en brazos, considera que es sangre de su sangre, porque es así además, y carne de su carne. Y también nosotros, como hijos de Dios, con una realidad que sobrepasa la imaginación, pero que es más real que nuestra propia carne, somos alimentados con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para convertirnos en Jesús. Para ser otro Cristo, como decía San José María, el mismo Cristo, es Cristo que pasa. Dios entra en la historia de los hombres. La máxima demostración del amor de Dios hacia los hombres, porque el Verbo se encarnó. Aunque lo digo muchas veces, pero ayer estaba hablando con algunos chicos y les hablé de así, porque llegué a la clase de secundaria, a eso, y entonces pues saqué a un chico para hablar con él un poco y vi que el profesor estaba explicando los visigodos. Y entonces pues vi allí nombre de visigodo y tal. Y entonces le dije: hombre, los visigodos, arrianos. Y el chaval me miró con cara de: no entiendo. ¿Y cómo? ¿No sabes tú quién es Arrio? Si hemos celebrado el 1700 aniversario del Concilio de Nicea y que el Papa se fue a Turquía, a Nicea, para conmemorarlo. Entonces ya le expliqué cómo Arrio pues negaba la divinidad de Jesucristo. En cambio, en el Concilio de Nicea se reafirmó y se señaló y se dijo claramente que, y lo dijo en griego además, homoousios, que Jesús es de la misma naturaleza del Padre. También le conté, para que el chaval se animara un poco, como Nicolás de Bari, que tal vez estaba presente en ese concilio,
le pegó un puñetazo a Arrio, cosa que era verdad, y lo metieron en la cárcel. O sea, ya eso le gustó más, eso de que San Nicolás, o como le quieran llamar ahora, pues le pegara un puñetazo a Arrio y lo metieran en la cárcel, eso le animó. Pero es la realidad, y además la Virgen y nuestro Señor Jesucristo le sacaron de la cárcel y le volvieron a vestir con las vestiduras episcopales. Pues el Verbo se encarnó para salvarnos. Se hizo hombre, pero Dios se hizo hombre. Para reconciliarnos con Dios y hacernos partícipe de su vida divina. Así como Él es de naturaleza divina, nos hace participar también a nosotros de esa naturaleza, cosa que no entendemos, pero que la Iglesia no deja de repetirlo, porque así como el agua se diluye en el vino, que así también la naturaleza, nosotros humanos, nos convirtamos en Dios. Nos diluamos en Dios. Decía San José María, Dios no violenta nuestra libertad, nos propone, nos invita, espera. Y añade San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. Y ahí estamos. Y ahí estamos nosotros, Señor, porque somos conscientes de que tú, lo leía en un libro ayer de otro profesor de la Universidad de Navarra, bueno, unas clases que daba él para profesores de religión en Chile. Y en este libro, pues él va explicando cómo llevarle a los alumnos la realidad de la vida cristiana. Y en este sentido habla de que Dios es amante de nuestra libertad. No nos violenta, no nos impone, no nos obliga. Estamos asistiendo, y siempre asistiremos, a la violencia de unos con otros, entre los seres humanos, ¿no? Como unos se violentan a otro para imponerle su verdad o para imponerle su poder, ¿no? Y decir, y deja de hacer esto y además si no, pues voy y te mato. O si no, te ataco y te meto en la cárcel. Si no, te bombardeo. O si no, pues... En cambio, Dios no. Dios, que es el creador del universo, Dios que nos ha creado a cada uno de nosotros y ha pensado en nosotros desde antes de la creación del mundo, como escogía a su madre Santa María, no te violenta, no te impone nada, propone, dice San José María, invita, espera. Qué paciencia tiene Dios, ¿eh? Qué paciencia tiene Dios con nosotros. Por eso, porque nos ha creado por amor y para amar. Y por tanto necesita que tú y yo seamos libres. Si no, no podemos amar. No podemos amar. El Dios cristiano, el Dios verdadero, es un Dios que respeta la libertad de los seres humanos a pesar de que hacemos tantas y tantas y tantas tonterías. Por eso, Señor, que nos acerquemos a ti, porque tú te has hecho niño, y por eso San José María te subraya que es en lo pequeño, en lo ordinario, y ahí el secreto, allí se esconde la grandeza. Y esto lo aplica a la vida del hombre. Ese niño que nace en Belén, que hace unos meses lo veíamos, ese niño que nace en Belén, pequeño. Por eso San Agustín te lo vuelve a recordar, no busques fuera, vuélvete a ti mismo. La verdad habita en el interior del hombre. Vuélvete a ti mismo. No busques el aplauso de los demás, no busques el reconocimiento de los demás, no busques el triunfo humano. No busques esas gestas épicas, ¿no?, que se decían antes. Gestas épicas. Ya me parece que estamos en una época en la que no hay tantas gestas épicas, o por lo menos
no sé, ya la época medieval o la época de la caballería, ya eso no es tan así, pero, o de los descubrimientos de nuevos mundos, pero la realidad es que en lo pequeño, en lo ordinario, ahí, decía y subrayaba San José María, en esas ocupaciones corrientes, ahí está el sitio donde puedes y debes santificarte. Y ahora vuelvo otra vez a San Agustín. En las cosas pequeñas se revela la fidelidad grande. Señor, parece como si todo el mundo dijera lo mismo, ¿no? Porque es la realidad. Mira que San Agustín tiene una vida bastante atractiva, ¿no? Mira que los santos han hecho grandes cosas, pero te recuerdan que es a través de lo pequeño. A través de lo pequeño. Hay un libro, ya antiguo, cuando digo antiguo es del siglo XX, ¿no? El segundo tercio, o el tercer tercio, perdón, del siglo XX, que es de José María Cabodevilla, Cristo vivo. Y en ese libro comenta lo siguiente. Me parece que es un modo muy claro de marcarnos lo importante. En aquellos 30 años que Cristo vivió oculto en un pueblo insignificante de Galilea, dio el mundo muchas vueltas y grandes acontecimientos lo conmovieron. La paz de Augusto había terminado pronto. Volvió el templo de Jano a quedar abierto. Las legiones latinas desplegaban de nuevo sus fuerzas para contener los bárbaros invasores. Se sucedían con distinta fortuna las vicisitudes de la guerra, modificando las fronteras y perfiles de los pueblos. Estamos hablando del año del 0 al 30, si quieres. En Judea, Arquelao multiplicaba sus desórdenes hasta que al fin fue desterrado, pasando su territorio al dominio directo de los procuradores romanos. Sellano gobernaba últimamente en Roma, mientras Tiberio, desde Capri, preparaba su deposición. El Senado había nombrado Dios a Augusto. Puntos suspensivos. Pero Dios se hallaba a la sazón en Nazaret, a 140 kilómetros de Jerusalén. Habitaba una humilde casa del país hecha de adobe. ¿Qué hacía Dios allí? Simplemente vivía sujeto a una mujer llamada María y a un hombre llamado José. José era carpintero y él continuó el oficio. Fijaros que de modo tan gráfico, ¿no? Explica que mientras el mundo está agitado, en esto, en lo otro, en lo más allá, incluso que el Senado de Roma nombra a Dios, a Augusto Dios. ¿Y dónde está Dios? Pues está en una aldea de Galilea. Ahí está Dios. Por eso nosotros, en vez de dejarnos, porque además ahora estamos como muy pendientes de noticias, porque si en el móvil nos llegan las noticias, y cuando estamos trabajando con el portátil, lo que sea, también nos llegan las noticias, cuando estamos en la televisión, la radio, los comentaristas, que si noticias de fútbol, noticias de política, noticias de economía, noticias de tal. Señor, ¿yo dónde tengo puesta la mirada? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que miro? ¿Dónde me centro? Pues me centro en esa labor diaria, en esa labor, iba a decir aburrida, pero bueno, si quieres, rutinaria, en ese trabajo de cada momento, sin hacer grandes aspavientos, sin hacer grandes cosas, sin dar el pelotazo en la bolsa, si quieres, ¿no? Simplemente, pues, trabajando bien,
llegando a casa y preocupándome por la familia y volcándome pues con la familia y mirando a la cara a las personas que me rodean y viendo qué necesidades tienen, de qué se preocupan, están contentos, están tristes, qué les pasa, qué les puedo ayudar, qué me están pidiendo, qué les puedo ayudar. Y llego a misa y pongo en el altar pues lo que decía ayer esta chica, ¿no? Allí en el funeral en Huelva, ¿no? Ese pan y vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Simplemente. Por eso cuando el ángel dice no temas María, también escuchamos nosotros ese no temas. No puedes solo, es más, eres hijo de Dios. Tus límites son el lugar perfecto para que Él actúe, porque Él ha querido hacerte igual a Dios. Dejarse llenar por Dios. Ayer hablaba con un profesor del colegio, era una cosa muy concreta y tampoco tiene mucha enjundia, ¿no? Pero él iba a entrar en clase y yo estaba esperando para también empezar a llamar a chicos de otra clase para la catequesis y comentamos algo, sí me comentó, como es profesor de arte y esas cosas, me comentó que los chicos de segundo habían ido al Museo del Prado y que él le había recordado los cuadros y habían puesto unas láminas en el pasillo explicando los cuadros que habían visto, los lacuajos de segundo y primero, que tampoco es que fuesen unos expertos en arte, ni moderno ni contemporáneo, vamos. Pues, y entonces me dio pie a hablarle del cuadro de la Virgen que habían puesto en ese sitio. Y él dijo, no me gusta. Y a mí tampoco. Porque es el típico cuadro que han hecho con inteligencia artificial, tomando un cuadro antiguo y transformarlo, más moderno. Pero no me gusta. A mí no me gusta por la representación de la Virgen que tiene. Está muy bien el contenido del cuadro, pero... Y él me dijo, no me gusta porque no tiene al niño en brazos. Y efectivamente no tiene al niño en brazos, eso no me había dado cuenta. Yo me había quedado en lo otro. Y dice, no me gusta porque puede ser una mujer cualquiera, pero como si tienes al niño ya es otra cosa. Y me llamó la atención que el profesor tuviera esa perspicacia, ¿no? De darse cuenta de eso y de lo que a él le motivaba. Y es verdad, no tiene al niño en brazos. Está la representación moderna de un cuadro antiguo, que por cierto está en Alemania, de la Virgen. ¿Por qué te digo esto? Porque realmente necesitamos ver a la Virgen con Jesús en brazos, aunque sea así, que le están descolgando de la cruz y lo van a poner en brazos de su madre. Aunque sea Jesús muerto. Pero tiene al Hijo. Porque también nosotros necesitamos darnos cuenta de que la Virgen nos sostiene, nos apoya. Y de que nosotros tenemos que abandonarnos, como me decía un chaval, yo creo que fue el martes. ¿Verdad que nosotros tenemos 2 padres y 2 madres? Me decía un chaval de 8 años. Digo, sí, claro. Bueno, pues porque claro, estaba refiriéndose a su papá y a su mamá, pero también estaban diciendo a Dios Padre y a la Virgen. Los niños captan las cosas mucho más de lo que pensamos. Tenemos que abandonarnos en los brazos de Dios Padre, como te decía el Papa el día 1 de enero. Abandónate en los brazos de Dios. Abandonarte en los brazos de Dios. Dejarte acoger por Dios. Ese abrazo paterno, ese cálido abrazo paterno, decía el Papa. Pero cuando yo oigo al Papa decir estas cosas, lo primero que se me ocurre es rezar por el Papa. ¿Por qué? Pues porque sabemos todos, la situación en cómo se encontró la Iglesia del mundo
cuando fue elegido papa, ¿no? Y ya solamente pensar lo que le viene encima ya es que me da, pena. Claro, cuando tú oyes decir al Papa abandonarte a lo largo del año que empieza, 2026, y sentir ese cálido abrazo paterno y esa mirada, dice el Papa además, esa mirada tierna por parte de Dios, dices, claro, ya entiendo dónde está recogiendo su fuerza, dónde está recibiendo el apoyo, dónde él se refugia. Y me recuerda también a San Juan Pablo II, que en su última encíclica, la Iglesia vive de la Eucaristía, o Iglesia de Eucaristía, él mismo, que ya estaba muy mayor, de hecho se murió al poco tiempo de esa encíclica, decía que cuántas veces él había experimentado lo que hizo Juan en la última cena, recostar la cabeza sobre el pecho del Maestro. Hombre, son personas muy claras, muy significativas, ¿no? Esa José María dice, abandónate en sus brazos, dice en un punto de forja. El Papa León te dice, hablando de el cálido abrazo paterno. El Papa San Juan Pablo II te habla de recostar tu cabeza sobre el pecho del Maestro. Que eso no es infantil, que eso no es sentimental, que eso es real. Insisto, más real que tú y que yo físicamente. Porque claro, estamos acostumbrados a tocar. Los niños quieren tocar. Los niños quieren tocar y es bueno manifestarle con imágenes la realidad. Una realidad que sobrepasa nuestra imaginación. El otro día, como ya te digo que estoy hablando de la confirmación y esta cosa, pues se me ocurrió lo siguiente. Ya los profesores de tercero de primaria están acostumbrados a mis locuras. Entonces, en la sacristía del oratorio del colegio tenemos el típico encendedor que es una llama, ¿no? Para encender el carbón. Es muy rápido y muy eficaz. Aprietas y sale una llama, pero una llama que quema el carbón enseguida, con lo cual ya no tienes que estar encendiendo cerillas y cerillas para encender el carbón del incensario. Bien. Entonces me fui al comedor antes de que entraran los chicos en el oratorio. Bueno, llegué un poco tarde, pero bueno. No me vieron entrar con una botellita de aceite del comedor del colegio. Lo puse allí, pero escondido. Cogí el encendedor y cogí a los dos ayudantes que estaban conmigo, que eran chavales de 8 años, y dije, tranquilos, que no va a pasar nada. Pero soy voluntario, ¿verdad? Y me dijeron yo, sí, voluntario, no sé de qué. Entonces los puse delante de los 100 niños y les dije, a ver, extender la mano derecha. Entonces extendieron la mano y les dije, tranquilos, que no os voy a quemar. Aquí también estoy un poquito. Pero me decía un padre que estaba al fondo, bueno, yo veía que las manos de los niños temblaban un poquito y estaba lejos. Entonces cogí la llama esa y empecé a hacer como el que le estaba quemando a los niños. Entonces los niños allí aguantando con la mano y yo con la llama, claro, no llegaba ni de lejos, ¿no? Pero todos los alumnos estaban sorprendidos. Entonces ya dejé de quemarles, que no les quemé, evidentemente. Y les dije, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Tenéis la carne quemada, tenéis ahí no tengo medicina, no tengo ni crema, no tengo ninguna crema, ningún bálsamo, ni tengo nada para curaros. ¿Qué hacemos? Y entonces saqué la botella de aceite y dije, tranquilo, señores, tenemos aceite. Y no le di aceite, ¿no? Un poco de aceite, vea que ya está mucho más calmada la quemadura, ¿verdad? Como ya se va recuperando, tal. Todo esto era para explicarle que los sacramentos están fundamentados en cosas humanas, tangibles, materiales. El agua, el pan, el vino, el óleo, y que Dios se sirve de cosas muy materiales para transmitirnos las realidades sobrenaturales. Y entonces le hablé de cómo ellos, cuando eran niños, en su bautizo, le ungieron con óleo para manifestar no solamente la curación del pecado original, sino también que ya eran reyes.
y sacerdotes. Les conté como cuando a mí me ordenaron sacerdote, me ungieron las manos para tocar a Dios, claro. Pero los chavales ya, yo creo que captaron bastante de lo que quería decirles. Otra cosa es que después, al minuto 2 se olvidan, pero bueno. Pues nosotros que no nos olvidemos, que nos quedemos en la realidad de lo sobrenatural, la realidad de nuestra vida, ese querernos, ese saber queridos por Dios, saber queridos por Dios. Dentro de pocas semanas les pondré un vídeo que está por ahí a la venta, donde escenificando con muñecos y con personas vivas y con cantos y con canciones y con historias, le hablan de la parábola del hijo pródigo. Porque así les explico mejor lo que es la confesión. La parábola del hijo pródigo. Volvemos a la casa del Padre. Y somos conscientes de que volviendo a la casa del Padre, el Padre nos acoge siempre. Nos acoge con los brazos abiertos, aunque nosotros hayamos abandonado la casa del Padre, cosa que tantas veces hacemos. Para entretenernos, gastar lo grande que tenemos. Señor, que sepamos de verdad pararnos a hablar contigo y el tiempo ordinario, cuando empieza el tiempo ordinario después de Navidad, aparece en ese momento ya Cristo, bautismo del Señor, a continuación la conversión, la llamada a la conversión, convertíos y creed en el Evangelio. Nos lo recordarán en el día de la imposición de las cenizas, al comenzar la Cuaresma. La vida de un hijo de Dios es siempre volver a la casa del Padre. Es volver, o como repetía San José María, ahora recomienzo, nunc cepit, ahora recomienzo. Es un volver. Y él también nos subrayaba, cuando nos apartemos de Jesús o cuando queremos ir a Jesús, el camino siempre es la Virgen. Para ir y para volver, el camino es María. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María, que sepamos que ella nos lleve de la mano siempre a volver a su Hijo, que ella nos mantenga de la mano para estar con su Hijo, que ella nos ayude y nos enseñe ese confiar en las manos de Dios, ese hágase en mí según tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.